Y se discutió tercera reforma constitucional aquí en San Lázaro sobre desindexación del salario mínimo. El diputado Julio César Moreno presentó el dictamen, lo fundamentó. Reformas a diversos artículos de la Constitución para desvincular al salario mínimo del pago de diversas obligaciones federales. Esta modificación, a decir del legislador, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, atiende sugerencias de distintos órdenes de gobierno. Es decir, desvincular del movimiento del salario mínimo a todas las cosas que están referenciadas en él, incluyendo multas, pagos de algunos servicios y hasta los recursos que se asignan a los partidos políticos, con la finalidad de dar el primer paso para lograr un aumento real a los salarios mínimos. El legislador precisó que la reforma crea la unidad de medida y actualización que va a sustituir a la del salario mínimo, tarea que realizará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esta nueva medida deberá ser utilizada como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, así como del Distrito Federal, además en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El dictamen que hoy está a discusión recoge la voluntad de los legisladores, del presidente de la República, del jefe de gobierno del Distrito Federal y las instituciones académicas de dar el primer paso hacia la construcción de una política de recuperación de los salarios mínimos de nuestro país para beneficio de todos los mexicanos. Luego de esta fundamentación, se dio paso al apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Todos se manifestaron a favor de esta revisión al salario mínimo, considerando la pérdida de 75% del poder adquisitivo en los últimos 30 años. Esto es lo que se dijo. Ya que una vez que el salario mínimo deje de ser considerado para aspectos distintos a lo que es el ingreso de los trabajadores, estaremos ciertamente en condiciones de explorar todos y cada uno de los mecanismos que permitan el incremento del salario sin que ello impacte a otros temas ajenos a la temática laboral. Con las modificaciones propuestas se recupera un poco de su esencia. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en torno al salario como tal no se legisla, sino que se hacen las modificaciones para mantener el sistema administrativo burocrático funcionando sin hacer referencia al salario. Porque el cuento de la concertación ya no se los cree nadie. Exigimos un incremento al salario mínimo para 2015 de por lo menos el 10%, como ha propuesto el jefe de gobierno del Distrito Federal. Siendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el responsable de calcular el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones, multas y demás supuestos previstos en las leyes federales, locales, estatales e incluso en las que aplican los municipios. Así, damos el primer paso para que no haya pretextos y presiones para arrancar una política de recuperación de los salarios de los trabajadores con menores ingresos. Una nueva política salarial es imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. Que establezcamos cuál va a ser el criterio para la que hoy es la institución encargada de establecer año con año el salario mínimo, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esté obligado a tomar un referente y no nada más sea un acuerdo de partes. La unidad de medida propuesta se ajustará al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualizará conforme a lo previsto de forma diaria, mensual y anual por el INEGI, logrando así otorgar eficiencia y certidumbre a la economía nacional. Al discutirse en lo general, legisladores aseguraron que al usar como tasa de referencia el salario mínimo para mantener un control inflacionario, se ha detenido el crecimiento de este concepto en perjuicio de la población. Por otra parte, consideraron que de aprobarse el dictamen o esta reforma, se esperaría una importante derrama económica. Nuestro grupo parlamentario ve positivo que se apruebe este dictamen
para lograr, mediante la creación de la unidad de medida y actualización, la desindexación del salario y que el aumento progresivo de este mejorará las condiciones económicas y sociales de los trabajadores más vulnerables. Desindexar el salario mínimo busca mejorar las condiciones económicas de nuestro país al mejorar el ingreso de la población. Es un compromiso social que esta soberanía actúe en beneficio de todos y que la clase trabajadora tenga como derecho adquirido lo mínimo para subsistir. Al término de la discusión de las reservas mismas que no fueron aceptadas, el dictamen se avaló en lo general y en lo particular con 372 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Estamos muy satisfechos y agradezco el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios para esta reforma. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.